etiquetado como un inútil graduado de secundaria y expulsado por mi familia de doctores, me encontré con ellos de nuevo en la boda de mi hermano. Mi madre dijo, ¿por qué está este defectuoso aquí? Yo sonreí y dije, no tienes idea de quién soy ahora, ¿verdad? Soy Ethan Carter, tengo 32 años. Y hace 9 años, mi propia familia me echó a la calle, condenándome por no ser más que un inútil graduado de secundaria. El mes pasado, me paré en un gran salón de baile dorado y vi cómo su mundo, cuidadosamente construido, se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos justo delante de sus ojos. Todo porque no tenían la menor idea de en quién me había convertido. Antes de contarte cómo un simple anuncio desde un escenario me brindó el tipo de justicia fría y poética que había dejado de buscar hacía mucho tiempo, hazme un favor y deja un comentario a continuación, haciéndome saber desde qué parte del mundo me estás viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde pueden viajar estas historias. Muy bien, entremos de lleno en ello. El escenario de esta colisión fue la gala benéfica anual de la Fundación Sterling. Imagina una sala sacada de una película, techos goteando con candelabros de cristal, el aire denso con el aroma de perfume caro y flores frescas, y el constante y suave tintineo de copas de champán. Era el tipo de lugar al que mis padres siempre soñaron con pertenecer, un universo de poder, influencia y dinero antiguo que adoraban desde las butacas baratas. Mi esposa, la brillante doctora Olivia Sterling, y yo estábamos allí como invitados de honor. La fundación de su familia era la anfitriona, y mi compañía, Vitalis Medical, era un importante patrocinador de los eventos de la noche. Regresaba del baño, enderezándome una pajarita que todavía me resultaba extraña, cuando una voz interrumpió la sinfonía de la conversación educada. Era una voz que me inyectó una corriente de hielo en las venas, una voz que podría distinguir entre 1.000.000 porque había narrado cada una de mis pesadillas de la infancia. David, por el amor de Dios, mira, siseó mi madre, Eleanor, a mi padre, con voz de susurro venenoso. ¿Por qué está ese fracaso aquí? Dios mío, está manchando todo el evento solo por respirar el mismo aire. Sentí un familiar rubor caliente trepar por la nuca, mi mandíbula apretada. Por un segundo vertiginoso, no era un CEO de 32 años, volví a tener 17, parado inmóvil en nuestra sala, siendo dicho que era una carga inútil. Ignóralo, murmuró mi padre, David, con los ojos ya escaneando la habitación en busca de alguien más importante con quien hablar. Probablemente esté trabajando para la empresa de catering. No montes un espectáculo. Pero a mi hermano menor, Justin, siempre le había encantado montar un espectáculo, especialmente cuando yo era la estrella. Se acercó a mí, con una sonrisa engreída y superior en su rostro perfectamente apuesto. Él siempre había sido el niño de oro, el prodigio de la familia, mientras yo era el defectuoso, la pieza de repuesto. Bueno, mira lo que arrastró el gato, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que algunas cabezas cercanas, con vestidos de diseñador, se giraran. ¿No deberías estar en la cocina, hermano mayor? No me digas que te colaste para conseguir una comida gratis. Lo miré a él, al traje impecablemente hecho que vestía, a la inclinación arrogante de su cabeza. La ira cruda y asfixiante que antes me habría consumido se había ido. En su lugar, había una extraña calma fría, una quietud que había pasado 9 años construyendo. Permití que una pequeña y tensa sonrisa tocara mis labios. El mundo es un lugar pequeño, Justin, dije, mi voz perfectamente uniforme. Y estoy aquí por una razón muy diferente a la tuya. Justo en ese momento, 2 figuras más se unieron a nuestro tenso círculo. Uno era el prometido de Justin, un cirujano de aspecto astuto llamado Dr. Michael Cross. La otra era una mujer severa y de aspecto poderoso que reconocí inmediatamente como la doctora Victoria Hayes, la formidable jefa de medicina del Hospital Metropolitano, lo que es más importante, la superior directa del Dr. Cross. La doctora Hayes me miró con una cortés curiosidad profesional, pero el rostro del Dr. Cross se puso completamente blanco. Me miró como si acabara de ver un fantasma en su propia coronación. Mi padre frunció el ceño, claramente molesto por el espectáculo que estaba creando Justin. No tenían idea. Estaban allí, cubiertos por su arrogancia, juzgando al niño que yo era, completamente ajenos al hombre que soy. No sabían que los productos de mi compañía se usaban en el hospital de la doctora Hayes. No sabían que la carrera del Dr. Cross pendía de un solo hilo invisible. Un hilo que ni siquiera sabía que tenía hasta ese mismo momento. La voz del presentador,
suave como el terciopelo, retumbó por el salón de baile, llamando al Dr. Cross al escenario para recibir su premio Estrella Naciente en Medicina. Mi familia se hinchó de orgullo, sus caras radiantes de gloria vicaria. Vieron a su niño de oro caminar hacia el escenario, sin saber que caminaba hacia una trampa que no podía ver, y que el mundo al que tan desesperadamente querían impresionar estaba a punto de presenciar su espectacular caída en desgracia. Mientras Michael Cross subía al escenario, pavoneándose bajo el foco de luz ante un cortés aplauso, mi esposa Olivia se materializó a mi lado. Su presencia era un ancla cálida y sólida en el mar helado de mi pasado. Al principio no dijo una palabra, solo deslizó su mano en la mía, su agarre firme y tranquilizador. Ethan, ¿estás bien?, susurró, sus ojos del color de la miel cálida, buscando en los míos cualquier fisura. Podemos irnos ahora mismo. Podemos salir por esa puerta y no mirar atrás. Solo di la palabra. La miré, a la feroz lealtad grabada en su hermoso rostro. Un amor del que una vez creí ser fundamentalmente indigno. El simple hecho de que ella estuviera allí, lista para ir a la guerra por mí, fue suficiente para extinguir el último destello de miedo en mi corazón. Le apreté la mano de vuelta. No, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Ya no estoy huyendo. Quedémonos. Mi madre, Eleanor, debió de ver el intercambio. Vio a esta mujer elegante, poderosa y hermosa a mi lado, y su rostro, ya contraído por el desdén, se torció en un nuevo tipo de veneno. No fue suficiente con insultarme. Tenía que intentar destruir cualquier cosa buena en mi vida. Oh, mira. Ha logrado encontrar a alguna pobre chica a la que aferrarse, se burló de mi padre, su voz goteando con una crueldad casual que todavía tenía el poder de sorprenderme. Siempre fue defectuoso, no puede hacer nada por sí mismo. Probablemente le contó alguna historia triste sobre su trágica infancia para obtener su simpatía. Defectuoso. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. El gran salón de baile, los relucientes candelabros, la suave música, todo se disolvió en un zumbido apagado y distante. De repente, volví a tener 10 años. De pie sobre el frío linóleo del suelo de nuestra cocina, los pedazos rotos de un plato de cerámica azul, el favorito de mi madre, estaban esparcidos alrededor de mis zapatillas gastadas. Había estado tratando de ayudar a recoger la mesa después de la cena, un raro intento de ganar un poco de elogio. Pero Justin me había golpeado accidentalmente al pasar corriendo, haciendo que el plato se estrellara contra el suelo. Fue mi culpa. En nuestra casa, siempre era mi culpa. Recordé el rostro de mi madre. No estaba contorsionado por la rabia. Eso habría sido más fácil de soportar. Era una máscara de fría y cansada decepción. No gritó. Gritar habría implicado que valía la pena la energía. En cambio, me agarró el brazo, sus largas uñas clavándose en mi delgado bíceps, y me arrastró por la puerta trasera al pequeño y oscuro cobertizo de almacenamiento que se apoyaba contra nuestro garaje. El aire dentro era espeso y sofocante, un cóctel de pintura vieja, gasolina y tierra húmeda. Las arañas habían tejido telarañas gruesas y polvorientas en las esquinas. Te quedarás aquí y pensarás en lo que hiciste, había dicho, su voz completamente desprovista de emoción. Quizás unas horas en la oscuridad arreglen lo que está mal en ti. Solo eres un niño defectuoso, Ethan. La pesada puerta de madera se cerró de golpe, sumergiéndome en una oscuridad casi total. Escuché el pesado cerrojo de hierro deslizarse por fuera, atrancado. Me quedé solo en la oscuridad empalagosa, la palabra resonando en el pequeño y silencioso espacio, defectuoso. 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 No lloré. Había aprendido a los 10 años que las lágrimas solo empeoraban las cosas. Eran un signo de debilidad. Otro defecto. Así que simplemente me senté en el frío suelo de concreto, abrazando mis rodillas contra mi pecho, tratando de hacerme lo más pequeño posible, como si pudiera simplemente desear desaparecer. Un empujón brusco y deliberado de Justin me trajo de vuelta al presente. Estaba de pie junto a mi padre ahora, con una sonrisa triunfante en su rostro. Todavía en silencio, ¿eh? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O es que no hay nada en esa cabeza vacía tuya? Mi padre, David, intervino, su voz un murmullo bajo y despectivo. ¿Qué esperas, Justin? El chico apenas pasó la secundaria.
Un hombre sin educación universitaria no tiene nada inteligente que aportar a un lugar como este. Debería estar agradecido de que incluso lo dejen entrar por la puerta. Sin educación universitaria. Y así, de repente, me fui de nuevo, arrancado de la gala y lanzado hacia atrás en el tiempo. Tenía 17 años, sentado en nuestra mesa de comedor de caoba pulida. Escondidas debajo del colchón de mi habitación, como tesoros prohibidos, había 3 cartas de aceptación universitaria. Una de ellas era de la Universidad de Northwood, y venía con una beca académica parcial. Estaba tan orgulloso, tan aterrorizado, tan ridículamente esperanzado. Pensé, quizás esto sea. Quizás esta sea mi salida. Quizás esto finalmente los haga verme. Convoqué una reunión familiar, un término que generalmente reservaban para mis castigos. Mi voz tembló mientras ponía las cartas sobre la mesa. Mi padre tomó la de Northwood, la miró con desdén y la tiró de nuevo como si fuera correo basura. ¿Beca parcial? Eso es un insulto. Obviamente, no creen que valgas mucho. Ni siquiera reconoció la aceptación en sí. ¿Universidad? No seas ridículo, Ethan. No vamos a gastar un centavo en ti. No eres lo suficientemente inteligente para eso. Pero, papá, puedo trabajar. Puedo conseguir préstamos. La beca cubre casi la mitad. Escúchame, me interrumpió mi madre. Su tono tan afilado y frío como un cristal roto. Esta discusión ha terminado. No lo permitiremos. Eres un graduado de secundaria y eso es todo lo que serás. Comenzarás a trabajar a tiempo completo la semana después de la graduación y nos darás tu cheque de pago. Nos debes. Es hora de que comiences a pagarnos por la increíble carga de criar a alguien tan impío como tú. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Impío. Era peor que defectuoso. Era un juicio final sobre mi propia alma. Justin, entonces un flaco niño de 12 años, levantó la vista de su cómic con fingida inocencia. Voy a ser médico como papá, anunció a la habitación. Estudiaré mucho y trabajaré también por la parte de mi hermano mayor. Oh, Justin, qué cosa tan maravillosa y noble que decir, arrulló mi madre, su rostro derritiéndose en una sonrisa mientras lo miraba radiante. Sí, tú sé el éxito en esta familia. Que tu hermano sirva de ejemplo de lo que no hay que llegar a ser. Mi mundo, que se había sentido tan lleno de posibilidades minutos antes, se derrumbó en polvo. La esperanza que había atesorado con tanto cuidado se extinguió. A la mañana siguiente, encontré mis cartas de aceptación en la basura de la cocina, cuidadosamente rotas por la mitad. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando los sonidos de mi familia viendo televisión juntos sin mí, un sentimiento diferente comenzó a arder en el fondo de mi estómago. Ya no era tristeza. Era rabia, rabia fría, tranquila y calculadora. Saqué mi viejo y maltratado teléfono de mi mesita de noche, encendí la grabadora de voz y lo deslicé debajo de mi cama. Si no podía luchar contra ellos a la vista, reuniría mi propia munición en la oscuridad. Incluso en aquellos años asfixiantes, hubo destellos de luz. Recordé a mi profesor de ciencias de la escuela secundaria, el señor Thompson, quedándose conmigo después de clase durante 1 hora para hablar sobre mi proyecto de suplementos nutricionales para pacientes hospitalarios. Tienes una mente brillante e inquisitiva, Ethan, me había dicho, sus ojos llenos de un orgullo genuino que nunca había visto en los de mi propio padre. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y estaba la doctora López, una pediatra anciana que a veces trabajaba en la clínica de mi padre. Era callada, pero lo veía todo. Vio cómo elogiaban a Justin por sus sobresalientes mientras ignoraban mis sobresalientes calificaciones. No podía decir mucho sin arriesgar su trabajo. Pero encontraría formas de pasarme libros de texto biomédicos avanzados. El conocimiento es un poder que nunca podrán quitarte, me susurraba, apretándome un libro en las manos cuando nadie miraba. Solo espera, Ethan. Tu momento llegará. Sus rostros, sus palabras silenciosas de aliento, fueron el bote salvavidas al que me aferré en esa tormenta de casa. De vuelta en la gala, la mano de Olivia apretó la mía. Lo había oído todo, los susurros despectivos, los insultos casuales. Su hermoso rostro era una máscara de fría furia. Yo era el que lo había vivido, pero ella era la que sentía la justa ira por mí ahora.
En el escenario, Michael Cross estaba agradeciendo a sus mentores. Le dio un agradecimiento especial y efusivo a mi padre por su guía y sabiduría. Mi familia se pavoneaba, absorbiendo la gloria prestada, ajenos a todo. Estaban en la cima de su mundo. Los miré a ellos, luego a Olivia. Los fantasmas del pasado ya no solo me acechaban. Estaban justo frente a mí, de carne y hueso. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Estaba listo. Los 3 años después de graduarme de la escuela secundaria fueron mis años de desierto. Fueron un borrón de trabajo agotador, agotamiento implacable y secretos bien guardados. Mis padres habían dictado su decreto, yo era su cajero automático personal, su sirviente contratado. Les di lo que exigieron, o mejor dicho, les di el 80% de lo que les dije que ganaba. Mi vida se convirtió en una clase magistral de engaño. Trabajaba como asistente de farmacia durante el día, donde aprendí los fundamentos de la gestión de medicamentos. Por la noche, hacía transcripción médica desde casa, mis dedos volando sobre el teclado hasta las 2 de la madrugada, aprendiendo el lenguaje de diagnóstico y procedimientos. Los fines de semana, trabajaba para una dulce anciana llamada señora Sánchez en su pequeña tienda de alimentos saludables. Ella me enseñó sobre ingredientes medicinales tradicionales, sobre el poder curativo del ginseng y la cúrcuma, sobre el equilibrio y la paciencia. Su sabiduría tranquila fue un bálsamo para mi espíritu herido, plantando semillas que ni siquiera sabía que estaban echando raíces. De cada uno de estos trabajos, desviaba $20 de la farmacia, 30 de la transcripción, otros 20 de la tienda. Cada semana, alisaba los billetes arrugados y los escondía bajo una tabla suelta del suelo debajo de mi cama. Fue un proceso lento y minucioso, pero cada dólar que ahorraba se sentía como un pequeño acto de rebelión, otro ladrillo en la pared de mi futura libertad. Fue durante este tiempo que descubrí mi santuario, la biblioteca universitaria. No podía matricularme, pero aprendí que si entrabas con una mochila y una mirada decidida, nadie te pedía la identificación de estudiante. Pasaba horas allí, rodeado del suave zumbido de los estudiantes y el olor a papel viejo, devorando revistas médicas sobre bioquímica nutricional. Era un fantasma en los pasillos de la educación superior. Allí conocí a Noale. Era un brillante y pragmático estudiante de química que me encontró una tarde encorvado sobre un complejo trabajo sobre la síntesis de proteínas. Te he visto mucho por aquí, dijo, acercando una silla. No estás en ninguna de mis clases. ¿Cuál es tu historia? No sé por qué, pero algo en su mirada directa y curiosa me hizo confiar en él. Le conté todo, la etiqueta de defectuoso, la prohibición universitaria, la servidumbre financiera. Esperaba lástima, quizás incluso un poco de asco. En cambio, sus ojos se endurecieron de ira. Tus padres son tontos, dijo simplemente, su voz baja pero feroz. Están sentados sobre una mina de oro y la tratan como un montón de rocas. Noah se convirtió en mi primer amigo de verdad, mi primer verdadero aliado. Me vio no como una víctima, sino como un recurso esperando ser explotado. Cuando tenía 21 años, llegó el punto de ruptura final e inevitable. Justin, entonces un niño mimado de 15 años, se estaba preparando para sus exámenes de ingreso a una prestigiosa escuela preparatoria. Él estaba, por supuesto, destinado a la grandeza. Una tarde, arrojó su libro de texto de historia por la sala con un suspiro dramático. No puedo estudiar con él aquí, se quejó a nuestros padres, señalándome con un dedo acusador. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina leyendo uno de los libros de texto de la doctora López. Su mediocridad distrae. Es como llenar la casa de fracaso. Sin un momento de vacilación, mi madre se volvió hacia mí, su rostro petrificado. Tiene razón. Necesitas irte por un tiempo. Quédate con un amigo o algo así. Justin necesita concentrarse en su futuro. No tengo a dónde ir, dije, mi voz hueca. Entonces resuélvelo, dijo mi padre con frialdad, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Ya eres un hombre. Deja de ser una carga para esta familia. Me echaron esa noche con nada más que una sola mochila de ropa y los $50 que tenía en mi billetera. Esperaban que regresara arrastrándome en una semana, con el rabo entre las piernas, rogando perdón. Esperaban que fracasara espectacularmente. Lo que no sabían era que tenía un plan.
con el dinero secreto que había ahorrado durante 3 años, y con una ayuda crucial de mi tía Sara, la hermana rebelde de mi padre que había escapado de la toxicidad familiar años atrás, actuando como mi garante, ya había firmado un contrato de alquiler de un pequeño apartamento destartalado al otro lado de la ciudad 3 meses antes. No me arrastré de vuelta. Desaparecí de sus vidas. Los primeros meses fueron brutales. Estaba aterrorizado. El silencio en mi pequeño apartamento era tan fuerte que era casi ensordecedor. Trabajaba en los 3 empleos, durmiendo quizás 4 horas por noche, viviendo de ramen instantáneo y café barato. Pero era libre. Cada comida que compraba, cada factura que pagaba, era una declaración de mi independencia. Una semana después de irme, recibí una llamada que cambió mi vida. Era del doctor Daniel Wilson, un respetado médico que solía consultar en la clínica de mi padre. Siempre había sido amable, y como la doctora López, había visto la dinámica fea en nuestra familia. Me enteré de lo que pasó, Ethan, dijo, su voz áspera, pero amable. Tus padres son unos idiotas de primera. Tengo una vacante para asistente de investigación en mi laboratorio. No es un trabajo glamoroso. Limpiarás vasos de precipitados y procesarás datos, pero es un comienzo. Valoro el talento, no el pedigrí. El trabajo es tuyo si lo quieres. Ese trabajo fue mi salvavidas. El doctor Wilson se convirtió en mi mentor. Vio mi hambre de aprender y mi ética de trabajo implacable. Me dejaba usar el laboratorio después de horas para realizar mis propios experimentos. En mi primer día, me dio una tarea aparentemente imposible, recolectar y analizar una montaña de datos desordenados y desorganizados de un experimento fallido. Esperaba que me tomara una semana. Me quedé despierto durante 2 noches seguidas, impulsado por el café y la determinación, y le entregué un informe completo codificado por colores en 36 horas. Él solo gruñó, pero vi un destello de respeto en sus ojos. Escribió una carta de recomendación que, junto con mis ahorros y la ayuda de Noah para navegar por el laberinto de formularios de solicitud, me permitió ingresar a la Universidad de Northwood. Oficialmente, era un estudiante universitario. Fue un esfuerzo. Era mayor que los otros estudiantes, y me sentía como un impostor. Mientras ellos iban a fiestas, yo estaba en el laboratorio. Mientras sus padres pagaban su matrícula, yo trabajaba de noche para pagar la mía. Pero me impulsaba un fuego que ellos no podían entender. No solo estaba estudiando para obtener un título. Estaba forjando una nueva identidad. Fue en mi segundo año cuando conocí a Olivia. Era una brillante estudiante de medicina, 5 años mayor que yo, una residente que daba conferencias invitadas en una de mis clases avanzadas de biología. Era inteligente, compasiva, y vio algo en mí más allá del estudiante cansado y sobrecargado de trabajo. Conectamos por una pasión compartida por las soluciones médicas innovadoras. Recuerdo nuestra primera conversación real en una cafetería del campus. Yo estaba esbozando una idea para una fórmula de nutrientes que podría acelerar la regeneración de tejidos. Ella no solo escuchó, me desafió, cuestionó mis suposiciones, y luego añadió 3 ideas brillantes propias. Cuando finalmente reuní el valor para contarle mi historia, no se inmutó. La mayoría de la gente se derrumbaría con eso, Ethan, me dijo, sus ojos llenos de una fiera admiración que me humilló. Pero tú, has convertido todo ese dolor en propósito. Su creencia en mí fue la última pieza del rompecabezas. Con el aliento de Olivia y la sociedad de Noah, tomé la investigación en la que había estado trabajando y desarrollé una línea revolucionaria de productos de nutrición médica. Vitalis Medical no nació en una elegante sala de juntas, sino en la cocina de mi pequeño apartamento, con Noah y yo discutiendo sobre compuestos químicos hasta el amanecer. Recuerdo esta parte con una amarga claridad. Para que nuestro producto despegara, tuvimos que presentarlo a los hospitales para ensayos clínicos. Conseguimos una reunión con el Comité de Investigación y Desarrollo del Hospital Metropolitano. Estábamos nerviosos, pero sabíamos que nuestra ciencia era sólida. Presentamos nuestros datos, nuestras proyecciones, nuestra pasión. Uno de los médicos de ese comité fue particularmente despectivo. Era joven, arrogante y irradiaba un aura de prepotencia. Se recostó en su silla, golpeando un bolígrafo en la mesa, y rechazó nuestra propuesta con una sonrisa condescendiente. Esto es derivado en el mejor de los casos, señores, dijo, carente de cualquier potencial clínico real.
Su nombre era Dr. Michael Cross. Meses después, nos enteramos por un colega que había intentado conseguir financiación para un producto sospechosamente similar, pero científicamente inferior. El intento fracasó, pero me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Era un ladrón con bata blanca. Finalmente, obtuvimos financiación de otras fuentes, incluida Sterling General. Para cuando me gradué con mi maestría, Noah y yo éramos cofundadores de una empresa en rápido crecimiento. Mi éxito no fue un golpe de suerte. Fue forjado en fuego durante 9 largos años. Una noche, mientras organizaba mis archivos digitales, tropecé con una copia de seguridad en la nube de mi primera computadora portátil averiada. En una carpeta de correos electrónicos antiguos, la encontré, un correo electrónico de Justin a un amigo, enviado hace años, cuando todavía albergaba una pequeña esperanza de que pudiéramos ser hermanos. Los $500 más fáciles que he gastado para que ese nerd me hiciera los SAT, había escrito. Papá nunca lo sabrá. Soy de oro. En ese momento, encontrar eso me habría destruido. Ahora era solo datos, un fantasma digital, una pieza de evidencia que nunca supe que tenía. Olivia y yo nos casamos un año después de terminar mi carrera. Sus padres, Robert y Catherine Sterling, inicialmente recelaban, pero me juzgaron por mi carácter, no por mi árbol genealógico, y en ellos encontré los padres amorosos y comprensivos que nunca tuve. Nuestro hijo Leo nació un año después. Mi vida estaba plena. Mi pasado era una habitación cerrada, y había tirado la llave. Pensé que los había dejado a todos atrás para siempre. Estaba equivocado. De vuelta en la gala, los corteses aplausos para Michael Cross se apagaron. Bajó del escenario, agarrando su premio de cristal como una reliquia sagrada, y se dirigió directamente a nuestra mesa. Mi familia lo siguió como una guardia de honor, sus rostros iluminados por el triunfo. Venían a regodearse, a restregar su victoria en la cara del fracaso familiar. Así que, comenzó Justin, sus ojos parpadeando condescendientemente entre Olivia y yo. ¿Esta es tu cita para la noche? Me sorprende que pudieras siquiera permitirte una entrada para ti, y mucho menos para ella. Debió costarte un mes de salario. Antes de que pudiera formular una respuesta, Olivia extendió una mano elegante. No se la ofreció a Justin, sino a su prometido. Dr. Cross, dijo, su voz fría y firme como la mano de un cirujano. Olivia Sterling Carter. Es un placer conocerle finalmente. El nombre Sterling flotó en el aire como una partícula cargada. Vi un destello de confusión en los ojos de mi madre, un error momentáneo de procesamiento en su cálculo mental, pero estaba demasiado atrapada en su propia narrativa para que lo registrara. Bueno, el Dr. Cross acaba de ganar un premio muy prestigioso, anunció mi padre, hinchando el pecho tanto que pensé que se le saldría un botón. Es uno de los cirujanos jóvenes más prometedores del país. Un verdadero éxito, un crédito para su familia. A diferencia de algunas personas que podría mencionar, sus ojos, fríos y despectivos, me taladraron. No caí en la provocación. Solo asentí lentamente, mi mirada fija en Cross. Sí, dije, mi voz peligrosamente baja. Estoy muy familiarizado con el trabajo del Dr. Cross. Nos hemos cruzado antes. Una ola de visible malestar inundó el apuesto rostro de Cross. Su sonrisa se tensó. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. Me recordaba de esa reunión del comité hace años. Recordaba su desprecio casual, su arrogancia profesional. Recordaba haber intentado robar mi idea. El cazador de repente se dio cuenta de que podría ser la presa. Este no era el momento triunfal que había imaginado. El anfitrión de la gala, un hombre con una voz teatral y atronadora, volvió al micrófono. Y ahora, señoras y caballeros, para nuestro discurso principal y la presentación del Premio Visionario en Medicina de la Fundación Sterling. La atmósfera en la sala cambió. Este era el evento principal. Este era el premio que realmente importaba, el que venía con una subvención masiva para investigación y el peso del nombre Sterling. Olivia se acercó, su aliento cálido en mi oído. ¿Sabes quién va a dar el discurso principal y presentar el premio, verdad?, susurró, con un toque de picardía en sus ojos. Es papá, por supuesto. El doctor Robert Sterling, mi suegro, el patriarca del imperio médico Sterling, estaba a punto de subir al escenario.
La tensión personal y privada en nuestra mesa estaba a punto de volverse muy, muy pública. Las apuestas de la noche acababan de aumentar exponencialmente. Dejé que mis ojos vagaran por el opulento salón de baile, un mar de esmóquines y lentejuelas. Mi mirada se posó en una mesa no muy lejos del escenario. Sentada allí, luciendo elegante y serena con un vestido azul oscuro, estaba la doctora López. Nuestras miradas se encontraron a través de la concurrida sala por una fracción de segundo, y ella me hizo un asentimiento leve y sutil. Era un mensaje silencioso de apoyo que abarcaba 2 décadas. Una testigo desde el principio estaba aquí para ver el final. Se sintió predestinado, como si cada pieza de mi vida, lo bueno, lo malo y lo feo, estuviera convergiendo en esta sala en este preciso momento. Las luces de la sala se atenuaron. Un potente foco de luz iluminó el podio. Y el doctor Robert Sterling, un hombre de inmensa integridad, un hombre cuyo respeto me había ganado, un hombre a quien estaba orgulloso de llamar mi familia, subió al escenario. Buenas noches, comenzó, su voz tranquila y dominante, silenciando sin esfuerzo la charla de miles de personas. Esta noche, celebramos el futuro de la medicina. Celebramos a aquellos que innovan, a aquellos que perseveran, y a aquellos que se mantienen en los más altos estándares de integridad. Mis padres y Justin lo observaban, completamente cautivados. Estaban asombrados por este hombre, este símbolo viviente del mundo que tan desesperadamente admiraban. Se aferraban a cada una de sus palabras, sin tener idea de que esas palabras estaban a punto de derrumbar su propio mundo. Robert habló elocuentemente sobre los desafíos en la atención médica moderna, la necesidad desesperada de soluciones nuevas y disruptivas. La verdadera innovación, dijo, sus ojos recorriendo la sala con una mirada practicada y reflexiva, a menudo no viene de la comodidad de lo establecido, sino del crisol de la adversidad. Procede de aquellos que han tenido que luchar por cada centímetro de terreno en el que se encuentran. De aquellos que ven los problemas de manera diferente porque los han vivido desde dentro. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Esta noche, nuestra fundación quiere honrar a una compañía y a un hombre que encarna ese mismo espíritu. Un hombre cuyo viaje personal de resiliencia es tan notable como sus logros profesionales. Pude sentir mi propio corazón latiendo en mi pecho. Un latido constante y pesado. Este era, el momento del ajuste de cuentas. Su compañía ha revolucionado por sí sola la recuperación postoperatoria, continuó Robert, y está cambiando fundamentalmente cómo abordamos la nutrición del paciente, salvando innumerables vidas en nuestros propios hospitales y en centros médicos de todo el país. Vi a la doctora Hayes, la jefa de Cross, inclinarse hacia adelante, su expresión aguda e intrigada. Mi familia seguía felizmente ajena, mirando a su alrededor, susurrando entre ellos, preguntándose qué famoso CEO o pionero de la investigación estaba a punto de ser honrado. Ni en 1.000.000 de años habrían pensado que podría ser yo. La posibilidad ni siquiera existía en su universo. Robert Sterling sonrió. Era la misma sonrisa cálida y genuina que me dio la primera vez que cené en su casa. La sonrisa que me dijo que finalmente era bienvenido. Me llena de inmenso orgullo personal y profesional honrar al socio más importante de nuestra fundación, un verdadero líder visionario, y un hombre al que tengo el privilegio de llamar mi yerno. Señoras y señores, por favor, acompáñenme a dar la bienvenida al CEO y fundador de Vitalis Medical, el señor Ethan Carter. El nombre golpeó la sala como una fuerza física, Ethan Carter. Por un largo y suspendido momento, hubo un silencio absoluto. El único sonido era el débil zumbido del aire acondicionado. Luego, el potente foco se desvió del escenario. Un brillante haz blanco que atravesó la oscuridad del salón de baile y aterrizó con una precisión milimétrica directamente sobre nuestra mesa, sobre mí. Olivia y yo nos pusimos de pie al unísono. Los aplausos comenzaron tentativos al principio, un palmeo disperso de manos de aquellos que me conocían. Luego, mientras miles de cabezas giraban en nuestra dirección, creció hasta convertirse en una poderosa y ondulante ola de sonido. Las pantallas gigantes a cada lado del escenario, que habían estado mostrando el logotipo de la Fundación Sterling, ahora mostraban una transmisión en vivo y en alta definición de mi rostro. Mi rostro tranquilo e impasible. No había dónde esconderse para mi familia. Ojalá hubiera podido embotellar la expresión de sus rostros en ese único segundo eterno. Fue una sinfonía de destrucción. Mi padre, David, parecía como si hubiera sido golpeado físicamente por un puño. Su mandíbula se abrió,
su rostro una máscara de incredulidad absoluta y flácida que rápidamente se agrió en un rojo oscuro y moteado de rabia impotente. Me miró a mí, al escenario y de nuevo a mí, su mente negándose a procesar la realidad que se le mostraba. Mi madre, Eleanor, se puso de un blanco fantasmal, sus ojos muy abiertos con horrorizada comprensión, se lanzaron de mí a Olivia. El nombre que Olivia había pronunciado antes, Sterling Carter, finalmente detonó en su cerebro. Esta no era una pobre chica a la que engañé. Esta era la heredera de la fortuna Sterling. Y yo no era un fracaso. Yo era su marido. Pero fue Justin. El rostro de Justin fue la verdadera obra maestra de la ruina. La sonrisa engreída y arrogante que llevaba como una segunda piel desapareció, instantáneamente reemplazada por un shock espantoso y teñido de verde. Era la mirada primal de un hombre viendo cómo toda su realidad, todo su sentido de valía y superioridad, se desmantelaba y reescribía sistemáticamente ante sus propios ojos. El Dr. Cross parecía que iba a sentirse físicamente mal. Su premio estrella naciente, que estaba sobre la mesa frente a él ahora, parecía una cruel broma, un trofeo de estaño barato. Se hundió en su silla, de repente luciendo muy pequeño en su caro traje. Mientras Olivia y yo nos dirigíamos al escenario, recorriendo el largo camino entre las mesas, no los miré. No tenía que hacerlo. Podía sentir el calor abrasador de su conmoción y humillación colectivas. Era como caminar a través de un fuego que no podía tocarme. Llegué al escenario, estreché la mano de mi suegro y acepté el pesado y bellamente tallado premio de cristal. Me acerqué al micrófono, mi corazón golpeando contra mis costillas. Pero mi voz, cuando salió, era tan tranquila y firme como un lago helado. Gracias, Robert, dije, mi voz clara en el silencioso salón. Gracias a la Fundación Sterling. Es un profundo honor estar aquí esta noche. Mis comentarios fueron breves y concisos. Agradecí a mi increíble equipo, a mi brillante socio Noah, que estaba sentado en una mesa cercana y me dedicaba una enorme y radiante sonrisa. Y, sobre todo, agradecí a mi esposa. A mi esposa, Olivia, dije, girándome para mirarla mientras estaba de pie a un lado del escenario. El corazón de mi vida, la roca de nuestra familia, y la mente brillante que me desafía e inspira cada día. Nada de esto sería posible sin ti. Después de que los aplausos cesaron, Robert, como era costumbre en la gala, anunció una breve sesión informal de preguntas y respuestas. Una periodista de aspecto perspicaz de una importante publicación comercial médica fue la primera en levantar la mano. Señor Carter, felicitaciones. El ascenso de su empresa ha sido nada menos que meteórico. ¿Cuál diría que fue el mayor desafío al que se enfrentó para que sus ideas innovadoras, y algunos dirían que disruptivas, fueran aceptadas por la comunidad médica establecida? Este era mi momento, la oportunidad que se me había dado. Miré a la audiencia, dejando que mi mirada pasara deliberadamente por la mesa donde el Dr. Cross estaba inmóvil junto a su jefa, la doctora Hayes. Esa es una excelente pregunta, comencé, mi tono pensativo. Creo que el mayor desafío, sorprendentemente, no fue la ciencia. La ciencia era sólida. Los datos estaban ahí. El mayor desafío fue superar la inercia institucional. Es superar a los guardianes. Personas que a menudo están más interesadas en proteger su propio pequeño territorio que en abrazar el progreso genuino. Dejé que eso se asimilara por un momento antes de continuar. Es el desafío de presentar una idea novedosa a un comité, una idea en la que has vertido tu vida, solo para que sea desestimada de plano como derivativa o carente de potencial por alguien que no ha hecho ni una fracción de la investigación. Y el mayor desafío de todos, hice una pausa, cruzando la mirada con el Dr. Cross al otro lado de la sala, es aprender que la misma persona que desestimó públicamente tu trabajo estaba intentando, en privado, conseguir financiación para una versión diluida e inferior de tu propio concepto a tus espaldas. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Vi los ojos de la doctora Hayes estrecharse en peligrosas rendijas. Su mirada aguda se movió de mí a un Michael Cross que ahora sudaba profusamente. No había usado su nombre, pero en esa sala, en ese contexto, no era necesario. Acababa de pintar un objetivo gigante e ineludible en su espalda, y su propia jefa sostenía el arco. Era demasiado para Justin. Fue una sobrecarga completa del sistema. Verme a mí, su defectuoso hermano mayor, siendo celebrado como un visionario,
mientras su propio prometido era expuesto públicamente y con elegancia como un charlatán, rompió el último hilo de su cordura. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el pulido suelo, el sonido resonando en el tenso salón. «Mentiras», chilló, su voz resquebrajándose con una furia casi adolescente. «Es un fraude. No lo escuchen. Es un mentiroso que apenas terminó la preparatoria». La sala cayó en otro silencio atónito e incrédulo. Todas las miradas se volvieron hacia mi hermano, este hombre desquiciado que gritaba como un loco en medio de una gala benéfica de gala. Dos grandes guardias de seguridad comenzaron a moverse decididamente hacia él. Pero mi suegro, Robert Sterling, simplemente levantó una mano, un gesto de calma y poder absoluto que los detuvo en seco. Se inclinó hacia el micrófono, su expresión de leve, casi aburrida decepción. «Para que conste», dijo, su voz amplificada por todo el salón de baile, una voz de pura y letal autoridad. «El señor Ethan Carter tiene una maestría en ciencias en nutrición con los más altos honores de la Universidad de Northwood. Actualmente forma parte del consejo asesor de su programa de posgrado. No estoy seguro de a qué Ethan Carter se refiere, joven, pero claramente no es a este. Fue una ejecución pública. Limpia, rápida y absolutamente, devastadoramente final». Justin se quedó allí, congelado, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, sin que saliera ningún sonido. Mi madre intentaba frenéticamente sentarlo de nuevo, con el rostro hundido en las manos de vergüenza. Mi padre simplemente miraba fijamente a la distancia, como un hombre que había envejecido 20 años en 20 segundos. Los miré por última vez desde el escenario, desde esta elevada plataforma de éxito y respeto. No había alegría en mi corazón. No había sentimiento de venganza triunfante. Solo había un vasto y vacío silencio. La batalla que había librado toda mi vida, la lucha desesperada y desgarradora por demostrar que era digno, había terminado por fin, de forma definitiva, y yo había ganado. Concluí mi tiempo en el escenario con un cortés pero firme gracias, y regresé a mi asiento, sintiendo el pesado premio de cristal sólido y real en mi mano. Los aplausos fueron atronadores esta vez, una ovación genuina de una sala que ahora comprendía el alcance completo del drama que acababan de presenciar. Mientras me abría camino de regreso, vi cómo se desarrollaba el acto final de la tragedia de mi familia. Estaban en un estado de retirada caótica y de pánico. Era un estudio de la humillación. Justin, con el rostro manchado y cubierto de lágrimas, estaba siendo medio arrastrado, medio empujado hacia una salida lateral por mi madre. En su prisa, mi padre chocó con una pequeña mesa, haciendo que una copa de champán se estrellara contra el suelo. El sonido fue anormalmente fuerte en la sala que ahora se estaba aquietando. Ni siquiera miró hacia atrás. Eran una derrota desordenada, huyendo de un campo de batalla donde habían sido completamente vencidos. Las miradas y los susurros de la élite de la ciudad los siguieron como una estela de humo. Pero el verdadero drama, el drama que acabaría con su carrera, estaba sucediendo en su mesa. La doctora Victoria Hayes estaba de pie sobre Michael Cross, quien permanecía sentado, mirándola como un colegial esperando su sentencia. Tenía los brazos cruzados, su rostro era de granito. Era una mujer acostumbrada al poder, y no estaba contenta. «Michael», dijo, su voz baja y penetrante, tan fría que podría haber congelado el agua. «No te molestes en venir al hospital mañana, ni nunca más. Simplemente haz que vacíen tu oficina antes del mediodía. Envía a tu abogado mis saludos». Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Cross solo la miró, su rostro ceniciento. Miró el premio Estrella Naciente en la mesa como si fuera una serpiente venenosa. Su carrera, que había sido toda su identidad, había terminado. Había unido su destino a la familia equivocada y había sido expuesto como un fraude de la manera más pública imaginable. Olivia y yo no nos quedamos mucho tiempo más. Aceptamos amablemente las felicitaciones de colegas y amigos, pero la energía del evento había sido irrevocablemente alterada. Éramos ahora el centro de una vorágine de chismorreos. «¿Nos vamos?», preguntó Olivia en voz baja, y yo asentí, agradecido. Salimos del salón de baile, dejando atrás la atmósfera cargada y adentrándonos en la relativa calma del gran vestíbulo del hotel. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación, que había agudizado mi ingenio y tranquilizado mi voz, comenzaba a desvanecerse, dejando un dolor sordo y palpitante en su lugar.
No hablamos durante el viaje en ascensor hasta el estacionamiento. No hablamos al subir al coche. El silencio era absoluto, un espacio para que todo lo que acababa de suceder se asentara. Mientras conducíamos, las luces de la ciudad del horizonte del centro se desdibujaron por la ventanilla. Brillantes vetas de oro y rojo en la oscuridad de terciopelo. Solo miraba hacia afuera, sin ver realmente nada de eso. La guerra había terminado. Los fantasmas habían sido exorcizados. Debería haberme sentido victorioso. Debería haber estado celebrando, pero solo me sentía cansado. Un cansancio profundo, hasta los huesos, que parecía asentarse en mi misma alma. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí la mano de Olivia en mi mejilla. Su pulgar secaba suavemente una única lágrima caliente. No la había sentido caer. No fue un sollozo. No fue un colapso. Fue solo una silenciosa gota de agua. Una liberación final y tranquila de 32 años de dolor acumulado, de sentirme indigno, de luchar solo por ser visto. Fue el punto final de una oración muy larga y muy dolorosa. Olivia no dijo nada. No ofreció palabras de consuelo ni intentó animarme. Solo apartó su mano de mi mejilla, se movió hacia la consola central y entrelazó sus dedos con los míos, sujetándome fuerte. Sabía que no necesitaba palabras. Solo necesitaba saber que no estaba solo en el silencio. Y no lo estaba. Ya no. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas y brutales. Nos llegaron a través de la red de la comunidad médica, que es más rápida y viciosa que cualquier tabloide. El Dr. Cross fue, como se prometió, despedido. La investigación, desencadenada por mi comentario en la gala, descubrió rápidamente no solo su intento de robo de propiedad intelectual, sino un patrón inquietante de exagerar diagnósticos para presionar a favor de procedimientos innecesarios y costosos en pacientes vulnerables. Su licencia médica fue suspendida, a la espera de una revisión completa del Consejo. Su estrella en ascenso se había desplomado a la tierra. La clínica de mi familia, que ya estaba luchando financieramente, implosionó. La historia de lo que sucedió en la gala se extendió como un reguero de pólvora. Nadie quiere llevar a su hijo a un pediatra que trata a su propio hijo como basura. Los pacientes se fueron en masa. Desesperados, se vieron obligados a vender la práctica por una fracción de su valor solo para cubrir sus crecientes deudas. Mi padre, que había construido toda su identidad en torno a ser el Dr. Carter, se vio obligado a una jubilación temprana e ignominiosa. Justin, como supimos por una sombría llamada telefónica con la tía Sara, se desmoronó por completo después de que su compromiso con Cross fuera espectacularmente destruido. Intentó desesperadamente demostrar que podía hacerlo mejor que yo. Comenzó una relación imprudente con la esposa de un poderoso miembro de la junta directiva del hospital. Una apuesta desesperada por el estatus y el dinero. Salió catastróficamente mal. El esposo se enteró, y el escándalo resultante convirtió a Justin en un paria social y profesional. Desesperado y en bancarrota, recurrió a nuestros padres en busca de ayuda. Pero ellos, en un acto final de crueldad asombrosa e irónica, lo repudiaron. Ya no era su hijo de oro. Ahora era solo otra desgracia familiar. Finalmente habían encontrado un fracaso más grande que yo, y lo echaron tal como me habían echado a mí. El ciclo estaba completo. Un año puede cambiarlo todo. Puede convertir un campo de batalla en un jardín. Un año después de esa noche en la gala, me encontraba en otro escenario bajo otro foco cálido y brillante. Esta vez, estaba en la Universidad de Northwood, mi alma mater. No estaba allí para recibir un premio. Estaba allí para dar el discurso de graduación, mirando el mar de miles de rostros jóvenes y esperanzados con sus birretes y togas idénticos. Sentí una profunda paz que nunca antes había conocido. Mi compañía estaba prosperando, pero más que eso, estaba innovando. Acabábamos de lanzar una nueva línea de nutrición pediátrica diseñada específicamente para niños con enfermedades crónicas, un proyecto que era profundamente personal para mí. Mi hijo Leo era un niño feliz, sano y travieso de 5 años, lleno de risas y un sinfín de preguntas traviesas. Mi vida ya no estaba definida por la oscuridad de la que había escapado, sino por la luz que ahora estaba construyendo. No hablé de mi familia en mi discurso. No necesitaba nombrarlos para contar mi historia. Hablé de resiliencia.
Hablé de la diferencia entre tus circunstancias y tu carácter. Hablé de cómo tu valor no está determinado por las personas que se niegan a verlo. Su valor, les dije, mi voz resonando en el estadio silencioso, no es un reflejo que ven en el espejo roto de otra persona. Es un fuego que construyen dentro de sí mismos, leño por doloroso leño. Un fuego que les da calor cuando el mundo está frío. Un fuego que nunca, nunca podrán extinguir. Los fantasmas de mi pasado todavía surgían de vez en cuando, pero ya no eran espectros amenazantes que acechaban mis sueños. Eran más bien ecos distantes y patéticos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. La tía Sara, quien se había convertido en una querida abuela honoraria para Leo, ocasionalmente nos informaba de noticias durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Me enteré por un primo de allí, me dijo un domingo. Tu padre y tu madre vendieron la casa. Se mudaron a una pequeña comunidad de jubilados en un pueblito de Arizona. Nadie los conoce allí. Él ya no se hace llamar Dr. Carter. Solo David. Ya no eran el influyente médico local y su esposa. Solo una pareja de jubilados anónima y amargada, con recuerdos desvaneciéndose y un legado de ruina. ¿Y Justin?, pregunté, casi dudando en escuchar. Lo último que se supo, dijo Sara, su voz ahora más suave. Está trabajando como camarero. Su salud no es buena. Va de apartamento barato en apartamento. Parece mucho mayor de lo que es. Estaba viviendo exactamente la vida de fracaso y mediocridad que siempre me habían proyectado a mí. La noticia más reveladora, sin embargo, la que finalmente cerró el capítulo para mí, llegó en una larga carta manuscrita de la doctora López. Se había jubilado a un soleado condominio en Florida, pero manteníamos el contacto, enviándonos cartas como personas de otra época. Escribió que se había encontrado con mi madre en un supermercado durante una breve visita a nuestra antigua ciudad natal. Describió a mi madre como vieja, cansada y derrotada. Después de una incómoda charla, mi madre, sin que se le preguntara, comenzó a hablar de sus hijos. Su voz, escribió la doctora López, estaba cargada de una extraña y agria mezcla de ira y autocompasión. Simplemente no puedo creerlo, había confesado mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Todos esos años, todo ese dinero, toda esa esperanza que pusimos en Justin. Se suponía que él era el indicado. Y Ethan lo tenía todo el tiempo. Apostamos por el caballo equivocado, Isabella. Apostamos por el maldito caballo equivocado. La doctora López escribió que mi madre realmente lloró. Pero al describirlo, comprendí con una claridad escalofriante que no eran lágrimas de remordimiento por los años de crueldad y abuso. No eran lágrimas de arrepentimiento por el niño pequeño que había encerrado en un cobertizo. Eran las amargas lágrimas de un jugador que había perdido una fortuna. No lamentaba el dolor que me había causado. Lamentaba haberse perdido el prestigio y el dinero que mi éxito podría haberle traído. Al leer esa carta, sentí que un gran peso final se levantaba de mis hombros. No estaba enojado. No sentí ni una pizca de triunfo. Solo sentí una profunda y última sensación de cierre. Nunca cambiarían. Nunca entenderían. Y ya no importaba. Su opinión sobre mí era una moneda que había perdido todo su valor. Mi propia familia, la que había construido con Olivia, era mi mundo entero. Los Sterling se habían convertido en los padres amorosos y comprensivos que siempre merecí. Mi suegro, Robert, era mi mentor y uno de mis amigos más cercanos. Mi suegra, Catherine, era la abuela amable y cariñosa que Leo adoraba. A menudo me miraba durante nuestras ruidosas y caóticas cenas familiares, con un orgullo feroz en sus ojos, y decía, eres un testimonio, Ethan. Un testimonio del hecho de que la familia que eliges es la que realmente te define. Mi socio, Noah, era más que un cofundador. Era el tío Noah, el que le enseñó a Leo cómo construir creaciones de Lego ridículamente complejas. Él, la tía Sara y la doctora López eran habituales en nuestra mesa de acción de gracias. Éramos una familia de retazos unida no por sangre, sino por amor, lealtad y una comprensión compartida y tácita de lo que significaba construir una vida según tus propios términos. Una tarde, meses después de haber recibido la carta de la doctora López, estaba en la oficina de mi casa revisando algunos informes trimestrales. Olivia entró y me abrazó por los hombros desde atrás, apoyando la barbilla en mi cabeza mientras miraba las hojas de cálculo en la pantalla.
¿En qué piensas tan intensamente?, preguntó suavemente. En aquella noche, admití, cerrando el portátil. ¿En ellos? Ella se quedó en silencio un momento. ¿Alguna vez sientes lástima por ellos? Lo pensé por un largo y honesto momento. Pensé en el frío cobertizo, las cartas de aceptación rotas, los años de ser llamado inútil. Pensé en las amargas lágrimas de arrepentimiento de mi madre. No, dije finalmente, girándome en mi silla para mirar a mi increíble esposa. No siento lástima por ellos, pero tampoco los odio ya. Honestamente, simplemente no pienso mucho en ellos. Y eso, me di cuenta, era la victoria definitiva. No la caída pública, no su ruina. Era mi propia indiferencia, duramente ganada. Era la paz tranquila y asentada que proviene de saber en lo más profundo de tus huesos que ya no tenían ningún poder sobre mí. Eran solo personas que solía conocer. Esta noche, mientras te cuento todo esto, mi casa está en silencio. El reconfortante silencio de un hogar seguro y feliz. Olivia está leyendo en la sala, una taza de té humeando a su lado, y el único sonido es el suave y rítmico zumbido del refrigerador. Hace unos minutos, estaba haciendo mi parte favorita del día, arropando a Leo en la cama. Está en esa edad en la que las preguntas se vuelven más grandes, más complicadas, y a veces te llegan directamente al corazón. Estaba mirando una foto enmarcada en su mesita de noche. Era de nuestras últimas vacaciones familiares en la costa, yo, Olivia y él en una playa soleada con Robert y Catherine, mis suegros, riendo de fondo mientras intentaban construir un castillo de arena. Papá, preguntó, su voz suave y somnolienta. ¿Por qué no vemos a tu otra abuela y abuelo, los que me contaste antes? Me senté en el borde de su cama temática de superhéroes, la tenue luz del pasillo proyectando largas y suaves sombras por su habitación. ¿Cómo le explicas una vida de dolor a un niño de 5 años que solo ha conocido el amor incondicional? ¿Cómo le explicas una oscuridad que te has esforzado tanto por mantener alejada de su mundo? Elegí mis palabras con cuidado, queriendo darle la verdad sin el trauma. Bueno, campeón, comencé, alisando su desordenado cabello castaño de la frente. A veces las personas, incluso las que se supone que son familia, pueden perderse un poco. Se olvidan de ser amables. Se olvidan de ver las cosas buenas y especiales en las personas, incluso cuando están justo frente a ellas. Me miró, sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Olivia, llenos de inocente confusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vieron las cosas buenas en ti, papá? Sentí que ese familiar nudo se formaba en mi garganta. Pero esta vez, no era de tristeza o enojo. Era de un amor abrumador y profundo por este pequeño niño, por la vida increíble y segura que ahora podía darle. Sabes, durante mucho, mucho tiempo esa pregunta realmente me molestó, le dije honestamente, pero luego aprendí algo muy importante. Realmente no importa por qué algunas personas no ven tu valor, Leo. Eso no te hace menos valioso. Lo único que realmente importa es que conozcas tu propio valor en lo más profundo de tu ser. Y que pases tu vida construyendo una familia, un círculo de amigos que también lo vean. Personas que te levanten y te lo recuerden cada día. Como la abuela Catherine y el abuelo Robert. Como el tío Noah. Como mamá. Me incliné y le besé la frente. Y como tú. Me recuerdas lo que es importante cada día, campeón. Él sonrió, una sonrisa soñolienta y satisfecha, sus ojos comenzando a cerrarse. Te quiero, papá. Yo te quiero más, campeón, susurré. Hasta la luna y de vuelta. Me quedé allí un minuto después de que se durmiera, solo observando el suave ascenso y descenso de su pecho. Miré alrededor de su habitación, los dibujos coloridos y caóticos pegados en la pared, el desorden de juguetes de superhéroes en el suelo, la foto enmarcada de nuestra familia risueña y amorosa en su mesita de noche. Este era mi legado, no la compañía, no los premios, no la venganza perfectamente ejecutada en una gala elegante. Este pequeño niño durmiendo pacíficamente en un hogar lleno de calidez y amor inquebrantable. Esta era la vida que había construido, no de las cenizas de mi pasado, sino de los sólidos cimientos de mi propia y difícilmente ganada autoestima. Era la respuesta definitiva a cada uno de sus insultos, el triunfo final, tranquilo y más significativo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera.
¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que demostrar tu valía a personas que deberían haberla visto desde el principio? Por favor, comparte tus propias historias en los comentarios a continuación. Los leo todos. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para no perderte lo que viene. Cuídense.